Tubérculos y legumbres, ¿no? Bueno, principalmente está el maíz y la papa, ¿no? Que son los principales cultivos que además son los que se comercializan. Cabe señalar que en ambas comunidades durante la época de sequía los campesinos salen como migración temporal a trabajar pues, como peones o obreros como taxistas en algunas zonas del lugar para poder tener ingresos adicionales a la economía familiar. El primer aspecto está referido a los cambios en los recursos hídricos y a los cambios en la temperatura ambiental y sus efectos en la producción agrícola. Las primeras circunferencias están referidas a los cambios de los recursos hídricos y bueno, una lluvia muy intensa y muy continua que genera que las raíces de muchos cultivos lleguen a pudrirse, ¿no? Como es principalmente el maíz y la papa, que además son los principales productos, digamos, que llegan a ser comercializados. Asimismo, se ha visto afectado ciclos agrícolas en el barbecho por el motivo de que se vuelve muy lodazal el terreno y los campesinos no pueden entrar a deshiervar, lo que implica evidentemente que la calidad, por ejemplo, del maíz que necesita barbecho, digamos, pierda la calidad, ¿no? Los nutrientes necesarios para su desarrollo. Por otro lado, están los rompimientos de tallo, de productos como la cebada, el trigo y el maíz, ¿no? Que definitivamente genera desde que se pierda casi la totalidad de los productos, en este caso, ¿no? Asimismo, está el retraso del inicio de la lluvia, de 30 a 40 días. Si bien este tema no ha sido muy frecuente o muy tocado por los campesinos, pues es necesario mencionarlo porque definitivamente genera una incertidumbre sobre el inicio de siembra, ¿no? Ahora, con el tema de disminución de volúmenes de agua en los canales de riego, sobre todo en el distrito de Almoya, esto ha influenciado básicamente el tema de producción y la mala alimentación del poco ganado que pueden tener estos campesinos. En el tema de cambios en la temperatura ambiental, se da una mayor sensación térmica, no solo de verano, sino también de invierno, ¿no? Esto, según los campesinos, altera el ciclo biológico de los propios productos, haciendo que las raíces se queden. Ahora, 20, 30 y 10 años, o sea, desde sus orígenes, ¿no? Digamos que datan como mínimo como 10 años desde que se presencian estos cambios. Un punto que es muy importante para los campesinos es la combinación que existe entre las lluvias intensas y el cambio inmediato de temperaturas extremas, ¿no? Y luego se dan los fuertes incrementos de calor, limitación definitiva de las plagas, ¿no? Esto es muy identificado por los campesinos del lugar y es muy importante para ellos. Bueno, estos son datos más, digamos, cuantificables. Lo que se ha pretendido con estos datos es dar un soporte, digamos, un soporte más cuantificable a partir de datos crudos, ¿no? Para que los discursos sean un mayor peso, un mayor soporte. Ahora, las barras que nos demuestran es un mayor incremento en la zona sobre las precipitaciones a partir de los datos proporcionados por el IGP y el SENAMI, ¿no? A partir de los años 1967 hasta 2010. Bueno, hay algunos errores en la cuantificación definitivamente porque no se ven 10 años que se han comido en esta intención de poder graficar, ¿no? De poder cuantificar los datos. Pero lo que se intenta es básicamente describir a través de datos más precisos el incremento de las precipitaciones en el lugar, ¿no? Por otro lado, los promedios en las temperaturas, en realidad lo que se tienen son más promedios sobre la temperatura máxima y la temperatura mínima, ¿no? Lo que finalmente hemos tenido con los datos del SENAMI es un promedio de las temperaturas, no una
temperatura máxima de lo que nos habría podido aumentar un mayor incremento de la zona. Pero en definitiva yo creo que nos sirve mucho para poder tener un soporte a los discursos dados por los campesinos. Bueno, con el tema de las percepciones, más con el tema de significados de los cambios registrados, está en el tema de cambio de las lluvias y las temperaturas, el tema de los discursos religiosos, ¿no? Asociados básicamente a una noción más milenarista, ¿no? Que es algo más trabajado por otros autores, en donde bueno, pues, se da esta idea del retorno de un ciclo en los tiempos, en donde la idea es básicamente reformar los momentos que ahora están, digamos, no tan organizados, ¿no? Esto en realidad tiene una base más religiosa, en donde se espera la llegada del Salvador, ¿no? O desastres naturales, que también, digamos, el tema de entender los cambios es a través de desastres tipo como los terremotos, que no son muy usuales en la zona. Por otro lado, están más en el tema del regadío, por ejemplo, un discurso más tecnicista sobre el tema, ¿no? Esto más en el caso de Moya, ¿no? En el caso de Moya, el tema de por qué, digamos, tenemos menos agua en el regadío es porque los eucaliptos, digamos, absorben más, las raíces de los eucaliptos absorben más el agua que están muy cerca a los buqueales o a los ojos del agua que, digamos, originan estos sistemas de riego. Y por otro lado está un tema que, digamos, tiene una explicación más política y más social del tema, que es la concentración de campesinos en un mismo centro poblado, ¿no? Esto por causas esto por causas básicamente históricas en el lugar, como es por la violencia social que definitivamente obligó a las personas a reunirse en el centro poblado para tener una mayor defensa y una mejor organización. Y por otro lado, a temas políticos que en realidad buscan la concentración de la población, busca exigir derechos sobre el saneamiento, sobre la presencia de escuelas. Este es el análisis de otros factores que afectan a la producción, que nos han dado peso por un tema de que la variabilidad climática no solo se puede entender, digamos, los efectos que hay en la agricultura no solo se pueden entender por una variabilidad climática, sino por otros factores que también tienen peso, ¿no? En este sentido están los fertilizantes, ¿no? El uso de fertilizantes y el uso de insecticidas que se usan, sobre todo a cultivos asociados como la papa y el maíz, ¿no? A esto se asocia el tema de la introducción de semillas no nativas a la zona, ¿no? Como son la papa, obviamente, y como el tema del maíz también, ¿no? Esto quiere decir que las semillas no nativas obviamente van a necesitar más soporte químico a través de los fertilizantes y los pesticidas para desarrollarse. Otro motivo es el tema de lo tan pequeño que son los terrenos, ¿no? Para el campesino en la zona es necesario que las pequeñas jugadas que tengan es aprovecharlas al máximo sin dejar de descansar algún espacio del terreno. Esto por un tema de tener la mayor seguridad alimentaria en el lugar. No pueden dejar de desaprovechar un espacio porque por los riesgos se quedarían sin productos, ¿no? Y otro tema es por la falta de tecnología en la producción agrícola, ¿no? O sea, hay poca presencia de tractores o de extracción. Bueno, esto es, para concluir la parte 2 del análisis, es finalmente algunas estrategias que se han dado en relación a la variabilidad climática. En primer lugar tenemos las estrategias tradicionales que se han adaptado a los cambios, ¿no? Este punto en realidad esto es parte de los conocimientos heredados por los campesinos, ¿no? Básicamente por una versión al riesgo. Y aquí están el tema del ciclo, el asilo de distintos pisos ecológicos, ¿no? Básicamente esto está ligado más a las familias ricas que tienen más parcelas, ¿no? Distintos, digamos, pisos ecológicos. Por otro lado está la distribución de los cultivos en
diferentes topografías, por decirlo de alguna manera. Es decir, hay campesinos que no solo tienen, digamos, cultivos en pampas, sino también en laderas, ¿no? Lo que genera el tener el pampa, pues, a la intensidad de la lluvia es la posibilidad de tener laderas que el agua de curva. Ahora no es muy efectivo, digamos, porque la intensidad de lluvia en la ladera no cubre esta, digamos, que los cultivos finalmente se arrasan, ¿no? Y no tienen una tecnología ligada a los andenes en este lugar. Por otro lado está, bueno, la migración temporal, el tipo de sequía, que es algo muy tradicional en la zona, y la venta de otros bienes agropecuarios como el ganado, ¿no? Que también es muy conocido en los Andes peruanos. Bueno, en las estrategias de emergencia están más referidas a estrategias inmediatas ante las crisis que se dan en el momento dado, ¿no? Esta está referida al adelanto de la cosecha antes del ciclo normal, ¿no? Por un tema de intensidad, por un tema de prolongación de lluvias. Es decir, el campesino, pues, si ve que llueve mucho y se comienza a podrir las raíces, pues, evidentemente prefiere cosechar y rescatar lo que pueda antes de perder toda la cosecha. Por otro lado, está abrir surcos en pampas, ¿no? Para ayudar a que corra el agua, y la siembra sustitutoria con otros cultivos. Esto es básicamente cuando se quiebran los tallos de algunas plantas, se busca sembrar otros cultivos para no perder la cosecha de forma inmediata, ¿no? A veces pegan y se priva de esto, entonces no es tan efectivo. Por otro lado está combatir el calor con riego. Esto por la zona de escasez de agua es sumamente es muy pobre, ¿no? Es poco efectivo. Por ejemplo, en el Papayaca, que es secano, usan el tema del agua entubada para el consumo familiar para hacer este tipo de estrategia, ¿no? Cuando hacen esto, el agua entubada, pues, toda esta agua entubada se seca finalmente, y no hay agua para, digamos, el consumo en la dieta o la preparación de los alimentos. Okay. Finalmente, el tema de las estrategias alternas a la adaptación del cambio son las estrategias que se recargan como estrategias más sostenibles, ¿no? Como actividades paralelas a la agricultura, como pueden ser la crianza de animales menores o la promoción del turismo rural en la zona. Esto es muy poco y es muy aislado en la zona, ¿no? No se ve casi mucho. Y por otro lado está la introducción de nuevos cultivos resistentes a cambios drásticos, como es la avena, pero esto depende mucho de la información que puedan tener los campesinos. Por lo general viene de información de jóvenes que tienen acceso a educación superior en la Universidad de la UOCH. Bueno, como comentarios finales y ya terminando y tratando de cerrar esta exposición, existe una presencia de la variabilidad climática prolongada en los últimos 20 años, ¿no? Sí, o sea, sí existe una variabilidad en el clima, no solo en el tema de los discursos, sino que también hemos tratado, digamos, de dar un soporte más cuantitativo y con cifras exactas sobre el tema, ¿no? Por otro lado, las estrategias, pues, las respuestas que tienen los campesinos no son suficientes. O sea, hay grandes limitaciones en el tema de la capacitación, el tema de tecnología, el tema de mejor información, ¿no? Por ejemplo, el tema de estas estrategias aisladas que yo hablaba, pues hay un pobre soporte institucional, es decir, las experiencias de turismo vivencial no tienen un apoyo por parte de organismos del Estado o de organismos distritales, ¿no? Igualmente pasa con la crianza de animales menores. Por otro lado, está la importancia que tienen otros factores relacionados con la agricultura, ¿no? Como ya lo he mencionado, es el tema de los fertilizantes y básicamente los insecticidas. Ahora, un punto muy importante sobre este tema es la poca valoración que se tiene sobre las semillas nativas. A pesar de que los campesinos in situ saben que las semillas nativas tienen una mejor resistencia a estos cambios de clima, no son usadas, tienen una poca valoración y le dan una mejor valoración al tema de semillas introducidas por un tema más comercial, ¿no? Y finalmente, me gustaría decir que dentro del conjunto de familias afectadas, las más vulnerables tienen que ser las familias más pobres. Bueno, el caso que vamos a presentar es un caso elaborado por un equipo
hablando mañana. O sea, ¿cuál es el milagro? O sea, ¿qué hay detrás de un milagro al exportador de Ica? O sea, como ustedes saben, Ica es de los principales valles agroexportadores actualmente, especialmente en productos gourmet, tipos pagos, ¿no? Y entonces esto lo ha colocado en un nuevo milagro agroexportador, como se dice en la zona, ¿no? Pero ¿qué hay detrás de este milagro agroexportador? Tiene por un lado efectos ambientales en su ecosistema que ha derivado a raíz de la sobreexplotación del acuífero, y segundo, tiene aspectos sociales, impactos sociales por la generación de nuevos tipos de conflictos en el valle y en la cuenca del Ica. En diciembre de 2010 declararon emergencia hídrica a Ica precisamente porque el acuífero está de lo más bajo, ¿no? Hay pozos a 380, casi 400 metros por abajo, y se ha estado perdiendo agua a 6 metros por año, o sea, 60 centímetros por año. O sea, realmente terrible. La situación de las aguas subterráneas, sin embargo, es poco conocida en el país. Cuando hablamos de cambio climático, hablamos de qué terrible se están deglaciando los glaciares, pero sin embargo, muy poca gente conoce qué está pasando con el acuífero. El cambio climático, el acuífero es muy importante porque es justamente el agua, la más que se encuentra precisamente en el acuífero, que es la de consumo poblacional. ¿Cómo son los acuíferos en el Perú? Si ustedes pueden ver, miren, Ica es el que tiene el acuífero Ica y el más importante de todos los valles de la costa. Concentra el 40% de la oferta hídrica del país en aguas subterráneas, ¿no? Y no solo eso, sino que es un acuífero que tiene una gran capacidad arenosa, y aparte tiene una gran capacidad de almacenamiento. O sea, no solo es un acuífero de grandes extensiones, sino tiene una gran capacidad de almacenamiento. ¿Cómo es la cuenca de Ica? Bueno, la cuenca de Ica es una cuenca mediana, en realidad. Está además integrada a la cuenca del río Pampas, porque a raíz de un proyecto de trasvase que se hizo en los años 80, pero podemos considerar que es una cuenca mediana y que comprende políticamente dos gobiernos, el gobierno regional de Ica y el gobierno regional de Huancavelica. ¿Cuáles son las características del recurso hídrico de la zona? Por un lado, tienes agua superficial y agua subterránea, pero sin embargo, estos dos recursos tienen características muy distintas, y eso es lo más interesante. O sea, por un lado, el agua superficial, por las características que tiene la cuenca de Ica, tiene una extrema variabilidad y solo tiene agua en los meses de verano, diciembre, enero, febrero, marzo. ¿Ya? En lo demás es estiaje, salvo entre septiembre y diciembre, a raíz de un gran proyecto Choclococha que se hizo en los años 50, que se trajo agua del trasvase de Huancavelica a Sevilla. Acá hay que pensar que todos no pueden tener acceso a la provincia, solo pueden tener acceso a agua del pozo si ya se hace una gran inversión, se requiere una gran cantidad para tener el pozo. ¿Cuáles son los aportes de agua superficial y subterránea al largo tiempo en los últimos 20 años? Para que vean cómo ha ido cambiando. Mientras que en los años 90, la Agencia Canaria de Ica tenía este cuadro, cual se usaba agua de orina, que es el agua que tiene las meses de verano, más la agua cargada, el agua de Choclococha, el agua de un 50%, y el agua subterránea también tenía un 50%, o sea, había 50% de agua superficial y 50% de agua subterránea. Sin embargo, ahora, actualmente, si ustedes ven el cuadro, el agua subterránea tiene una explotación del 65% frente a un 30% del agua superficial. O sea, se ha incrementado el uso del agua subterránea. ¿Por qué sirve eso? ¿Cómo son las organizaciones de usuarios? Esto es interesante. Ica es la única región que tiene tanto juntas de usuarios de agua superficial como juntas de usuarios de agua subterránea. Es la única región en todo el país. Las juntas de usuarios en Ica tienen dos, una que es del río Ica y otra que es de un canal muy importante que es de la Chirana. O sea, tienes dos juntas de usuarios de agua superficial. Y en el caso de aguas subterráneas tienes a la Junta de Usuarios del Valle de Ica y a la Junta de Usuarios del Río Seco de Villacurí. Ustedes pueden ver por las fotos un poco distintos los tipos de usuarios. Ya. Los tipos de usuarios y demanda de agua. La demanda de agua que hay en Ica es interesante porque mientras tienes un porcentaje del 97% que usa agua superficial, sin embargo ese 97% solo controla 12.000 hectáreas, o sea, tiene un total de 12.000 hectáreas usando agua superficial.
y tienes un 0.4% de regantes, o sea, poquísimos regantes, que controlan una gran cantidad de tierra, que es 9.200 hectáreas, y son los que usan básicamente agua subterránea. O sea, se ha ido dando un proceso de concentración del agua subterránea en los que venían teniendo pozos. Bueno, ¿cómo es este boom agroexportador de Ica? Este boom es uno de los principales, Ica es uno de los principales países agroexportadores con nuevos tipos de productos. Concentra el 30% de la exportación de hortalizas y frutos. Sus principales mercados son americanos, europeos y asiáticos, básicamente. O sea, ustedes pueden ir a países de Holanda y Estados Unidos y pueden comerse espárrago fresco proveniente de Ica de manera cotidiana. El producto estrella es el espárrago fresco, que ocupa la mayor cantidad de hectáreas frente al desplazamiento del cultivo tradicional de la zona, que era el algodón, que era el cultivo de exportación en el siglo XX, era el algodón, pero ahora ya no. Ahora tienes el espárrago, la uva Red Club, que es una uva especial, la alcachofa, páprica y diversidad de tipos de frutales, ¿no? Entonces ahí podemos ver la cantidad de producción, la cantidad de nuevos cultivos y cómo se ha ido elevando esta producción de nuevos cultivos en el valle. ¿Sí? El valor anual y volumen del espárrago fresco y preservado exportado del Perú. El espárrago fresco, sin embargo, es el que requiere una gran cantidad de agua, a diferencia de la uva o del algodón. Para mantener el tallo verde se necesita echarle agua todo el tiempo, para mantener el tallo fresco del espárrago, a diferencia de cultivos tradicionales en el valle. El espárrago fresco tiene una huella hídrica de 1.17 metros cúbicos por kilo. El espárrago es el cultivo que concentra la mayor cantidad de agua. El 95% del agua subterránea está destinada básicamente a la exportación, y de ese total los espárragos usan casi el 100% del agua subterránea. O sea, ustedes no ven acá agua superficial, básicamente es agua subterránea. Entonces ahí pueden ver en ese cuadro la demanda de agua de los espárragos es de un 35% frente al algodón, que es de 22%, y frente a la uva, que es de un solo 4% de agua. ¿Cómo era el valle de Ica en el siglo XX? A comienzos del siglo XX, el valle vino ampliando su frontera agrícola a partir de mejorar la infraestructura hídrica. Pero esta estructura hídrica era básicamente porque había el boom de la exportación, pero el boom del algodón, como pueden ver ahí. Pero era agua superficial. A fines de los años 50 se incorporan 10.000 nuevas hectáreas en la actividad agrícola con la ejecución del proyecto Choclococha, y en la cual se puede ampliar la frontera agrícola, pero además desde esos años, de los años 50, se comienzan a usar por primera vez a perforar pozos y entonces a combinar agua superficial con agua subterránea. Pero los que tenían acceso al agua subterránea eran los que podían invertir en la infraestructura en el pozo para poder utilizar el agua subterránea. Es en los años 90, aquí cambia todo el escenario de Ica, en los años 90, con el arribo de empresas nacionales y extranjeras, o sea, vinieron empresas chilenas, japonesas, israelíes, de todo lado, y también Wong, Eilolo, empresas limeñas vinieron al valle, y al amparo de una normatividad jurídica como el Decreto Ley 653, por el cual se otorgaban facilidades a la inversión privada, surgió la fiebre del espárrago y todos querían cultivar espárrago. Entonces se dio una perforación indiscriminada de pozos, no solo en el valle de Ica, sino al norte, en la zona de Villacurí, que era una zona que no era cultivada, que era una zona básicamente que tenía palmeras, era árida totalmente, ese era el paisaje que uno encontraba en los años 90. Ahora ustedes van, entran desde Villacurí, lo ven todo verde, un manto verde. ¿Qué ha significado esta perforación del agua subterránea? Básicamente que se han formado nuevos grandes fundos, fundos que nunca antes ha habido en el valle. El valle se caracterizaba por tener, antes de la reforma agraria, las haciendas más grandes tenían 300 hectáreas. Eso es lo más grande que podía tener un Picasso o una Laechea. Sin embargo, desde los años 90, con la perforación de los pozos, se comenzaron a tener ahora, tienes 2.600 hectáreas, con la Sociedad Agrícola Agrocasa de Quinter, ¿no? Tiene 2.600 hectáreas, tienes el complejo agrícola Beta con más de 1.500 y así ahí hay varias que tienes más de 1.800
800 hectáreas cultivadas con nuevos cultivos: páprica, alcachofa, espárrago, uva red block, y algo que no figura ahí pero que es interesantísimo, también se cultivan flores y se exportan flores. La producción de espárrago y la uva red block han dinamizado toda la actividad económica del valle. Como ustedes saben, Ica es el valle del pleno empleo. Es muy interesante lo que está sucediendo ahora en Ica. En Ica ahora las empresas se pelean por conseguir mano de obra, o sea, ya no tienen mano de obra. Cada empresa trata de levantar el salario para poder conseguir mano de obra, porque ahora esta actividad cada vez ha ido creciendo y entonces ahora les falta mano de obra. Han privilegiado en algunos aspectos lo que es la mano de obra femenina, que es muy importante también analizar eso. ¿Qué ha pasado con el acuífero? A raíz de esta sobreexplotación, el acuífero de Ica, que es una unidad hidrogeológica muy importante, cuyo volumen de explotación era de 259 millones de metros cúbicos al año, según toda esta información es de ANA, de la Autoridad Nacional del Agua, ahora la explotación actual sobrepasa el doble, o sea, 543.15 millones de metros cúbicos al año de sobreexplotación del acuífero. ¿Qué ha pasado con la normatividad? ¿Dónde está el Estado en todo esto? Esto es importante. ¿Y dónde está el Estado cuando se produció toda esta sobreexplotación? La reglamentación y normatividad sobre aguas subterráneas permaneció ignorada en la legislación de aguas. La anterior ley de agua de 1969 simplemente dijo la presión, ¿no? Y los pozos eran considerados propiedad privada, o sea, no había ninguna reglamentación alrededor, y por ende no hubo forma de reglamentación. Sin embargo, en la nueva ley de recursos hídricos, la actual, sí, por primera vez ya se considera a los pozos como, por primera vez, por ejemplo, está el concepto de recarga del acuífero, que no existía, ya está. Y tanto en la ley como en el reglamento se reconoce al acuífero como un ámbito de gestión de las aguas subterráneas, así como se reconoce a las organizaciones de usuarios de aguas subterráneas. Y otros conflictos, este es un nuevo conflicto que salió mucho en los medios de comunicación, que era el conflicto entre el gobierno regional de Ica y el gobierno nacional de Guatemala. ¿Por qué el conflicto? Porque los agroexportadores, al estar en crisis el acuífero, necesitaban implementar proyectos para recargar el acuífero. ¿Y de dónde podían recargar el acuífero? Trayendo agua de los parques altos. Y a diferencia que en los años 50 del siglo XX, nadie dijo nada cuando Guatemala trajo agua a otra zona, ahora se dijo lo que Guatemala le dijeron que no. Y entonces se produjeron un gran despliegue del gobierno regional de Ica y de Guatemala en contra del canal de agua, así que iba a traer más agua de Guatemala para Ica. Y hay conflictos entre sectores, esto es otra cosa interesante, no solo hay conflictos entre Guatemala y Ica, sino entre el sector industrial y sector agrícola, o sea, hacemos agrícola contra agricultores de la zona, o sea, los conflictos se incrementan. Y esto es lo que les dije en un inicio, esto no sale en los periódicos, esto es como las empresas agroexportadoras que les van invitando agua, sin prever, obviamente, a los distritos poblados urbanos más importantes de Ica, como son Falcona, República y Comunica. Ahora, ¿qué hacen los agroexportadores? ¿Cuál es el discurso con el cual la agroexportación a Ica? Nosotros somos, gracias a la agricultura, Ica es el primer productor del espárrago fresco. O sea, es toda una ideología en relación a que Ica debe apoyar y el gobierno debe apoyar este modelo de desarrollo. Esto es un aspecto interesante. Seguimos. Entonces, conclusiones. El nuevo auge agroexportador iniciado en la década del 90 y consolidado en el presente siglo tiene bastantes diferencias con el auge que tuvo el boom del algodón en el siglo XX. Ella está caracterizada, este nuevo boom agroexportador está caracterizada por el uso exclusivo de agua subterránea, primero. Segundo, por el uso de riego tecnificado, o sea, agua subterránea y riego tecnificado, no de agua superficial. El algodón, mientras que el algodón y la uva desarrollaron una industria local y los nuevos productos de agroexportación, o sea, desarrollaron una industria local, la uva, el algodón, la industria textil. Estos nuevos productos de agroexportación están ligados a grandes cadenas internacionales que no están ligados ni al valle ni son capitales del agro,
son capitales que vienen de la minería, de la industria o son capitales internacionales. Eso es muy importante, esa es la gran diferencia. Segundo, las políticas de promoción de inversión privada en el agro en los años 90 incentivó el desarrollo de nuevos fondos agroexportadores, pero trajo como consecuencia la sobreexplotación del acuífero. La siguiente. Y finalmente, los conflictos sociales por el agua en el valle son por el agua y no por la tierra. Esto es muy interesante. Son conflictos nuevos, pero ya no son conflictos por la tierra como podría ser en los años 60, ¿no? Las famosas movilizaciones campesinas, sino son movilizaciones para poder tener acceso al agua. Esto, ¿qué nos revela? Primero, nos revela un nuevo escenario en el cual los pequeños agricultores en Ica ya dejaron de tener una identidad como agricultores y más tienen una identidad como fuerza de trabajo asalariado. Eso es algo nuevo. El modelo de desarrollo, el cual está, te incentiva a cada vez tener más agua, entonces van perdiendo el desierto como decimos nosotros, ¿no? Y es simplemente te lleva a una depredación de la tierra. Entonces, es algo paradójico que una técnica, como creo que explica María, trabajar el agua, es algo que lleva a depredar el tierra por el tipo de desarrollo de la tierra. Y finalmente la pregunta, abordar el recurso hídrico de Lima, ¿hacia dónde migrarán los pantales? ¿A qué hora? ¿A la Valleque? Eso es. Gracias. Muchas gracias. La ponencia que voy a darles es un análisis relacionado a los usos del suelo y su relación con el impacto relacionado al proceso de desertificación en el Valle del Bajo Piura. Una de las motivaciones para realizar este análisis es orientado básicamente a la desertificación. Sabemos todo desde un punto de vista conceptual que este proceso está ligado a diversos factores importantes: el clima y el aspecto antrópico. Entonces, en ese sentido, siguiente, vemos que la problemática no solamente es global, estamos hablando de un 40% de la tierra se encuentra amenazada en estos procesos de desertificación sobre diversos niveles, moderado, medio, elevado. Y vemos que, de manera bastante puntual, que hablamos de desertificación y de qué manera esta se puede articular al contexto del cambio climático. Cuando hablamos del cambio climático, hablamos de un elemento y un fenómeno bastante vinculante, que es la sequía. Por ello, y que obviamente donde existen áreas de desarrollo agrícola, obviamente el proceso se va a incrementar. Lo siguiente. Sumado a este factor, y habíamos mencionado en las diapositivas anteriores, el aspecto antrópico. Vemos que uno de los problemas bastante delicados se relaciona a la eliminación de la cobertura forestal, básicamente el bosque seco. El bosque seco, dentro de las políticas ambientales, generalmente se han enfocado a los bosques tropicales, bosques amazónicos, pero el bosque seco siempre presenta una seria amenaza. Entonces vemos actividades como la que aparecen en la foto, bastante cotidiana y que prácticamente cada vez se ve menos, puesto que el bosque está desapareciendo de una manera alarmante. En cuanto a un estudio extraído de FAO el año 2001, vemos que, bueno, Brasil ocupa uno de los primeros lugares, pero a nivel de Perú hablamos de aproximadamente 4 o 7 millones de hectáreas al año anuales se van perdiendo de bosque de manera general. Esto obviamente se articula a varios procesos: el incremento de las áreas urbanas, el incremento del área de la frontera agrícola, entre otros factores, pero también, siguiente, vemos que las áreas degradadas también van en aumento, ¿no? Entonces, de acuerdo a PUS, obviamente la desertificación no viene sola, sino viene acompañada de aspectos antrópicos, como lo que he mencionado anteriormente como principal responsable. La desertificación trae como consecuencia económica la pobreza, y esto lo podemos ver para pobreza, que obviamente el aspecto económico, pero también vemos que la mayor parte del territorio que se desarrolla en nuestro país y la actividad
pobreza y desertificación van de la mano. Siguiente. De acuerdo a un estudio también realizado por la Coca-Cola Company, vemos que a nivel de nuestra zona, existe prácticamente una menor disponibilidad de agua de manera temporal, ¿no? Espacio, escala, tiempo, y que obviamente esto se va reforzando. Siguiente, de acuerdo a un estudio global, de acuerdo al índice de aridez, índice de sequía de Palmer, como una tendencia hacia años más secos y más húmedos. Entonces, obviamente que es una preocupación que alerta, ¿no? Siguiente. Por esto, por lo expuesto, uno de los objetivos del estudio es describirlo como uno de los principales protagonistas. Por otro lado, conocer qué interacción existe entre pérdida de biodiversidad y cambio climático. En cuanto a los materiales, la metodología empleada, el estudio se centra, Piura tiene tres importantes valles, el valle del Bajo, Medio y Alto Piura. El estudio Piura se ubica obviamente en la costa norte del Perú, el valle del Bajo Piura, se ubica aproximadamente en los paralelos 4 grados a 81 grados de longitud oeste. En cuanto a su clima, es un clima cuyas temperaturas oscilan en 27 grados como temperatura promedio, y de acuerdo al balance hídrico de Torque, estamos hablando de existencia de un balance hídrico deficitario. Colombi y Mendívil habla de un 92% de presencia de suelos salinos, ¿no? De salinidad, y obviamente sobre este tipo de suelos se desarrollan los procesos agrícolas. Siguiente. El análisis se concentra a dos cultivos bandera que desde la década de los 50 prácticamente movieron la economía a nivel regional y del país, y me refiero al cultivo del algodón y el análisis posterior al cultivo del arroz. Siguiente, el servicio, aquí tenemos algunas vistas, uno de los cultivos importantes que forman parte del ecosistema natural es el bosque seco, de ellos el algarrobo, los otros. Siguiente, Servicio Nacional de Meteorología, que es la institución donde trabajo. El área de agrometeorología cuenta con un sistema de estaciones, tenemos 30 estaciones dispersas, convencionales, dispersas en toda la región, de las cuales 4 se encuentran concentradas en el ámbito del Valle del Bajo Piura. Esto constituye la base meteorológica para el desarrollo del estudio. Siguiente. Por otro lado, desarrollamos dos aspectos, el aspecto antrópico y el climático. En cuanto al antrópico, para poder desarrollar este estudio y el análisis, nos asistimos de información procedente del Ministerio de Agricultura, y por otro lado, la teledetección como herramienta para tomar decisiones y evaluar la transformación del territorio. En cuanto al aspecto climático, observamos que hemos aplicado, tomando como base la fuente de información hidrometeorológica del CENAMI, datos anuales que formaron parte del índice de Palmer, que es un índice para determinar y evaluar las sequías. En cuanto al aspecto antrópico, desde un punto de vista bastante técnico, estas imágenes fueron calibradas, corregidas geométricamente, se atribuyeron las proyecciones dadas, y obviamente se hizo el proceso de georreferenciación. Siguiente. Aquí tenemos algunas señales de desertificación en el valle, plantas bioindicadoras de sales, como podemos observar aquí, y algunas vistas del empostramiento superficial del suelo. Siguiente. En esta imagen íconos podemos observar también que el proceso, evidencia del proceso de desertificación, y observamos estas áreas salinas donde antiguamente o probablemente 10 años o 15 años atrás desarrollaban una agricultura básicamente cultivo de arroz. Un momentito.
Entonces podemos observar que estas áreas han sido abandonadas. En la parte derecha de la diapositiva observamos el bosque sin evidencia de problemas de salinización. Aquí tenemos los problemas más severos de niveles de salinización, de degradación de suelos y niveles potenciales. ¿Sí? Acá tenemos otra muestra. Aproximadamente el 75% de los suelos del valle presentan estos problemas. ¿Sí? Entonces, eso es por un lado, el cambio de uso del suelo. Por otro lado, el clima juega un papel importante y por ello se hizo un análisis sobre los requerimientos térmicos de los cultivos, es decir, cuál es la temperatura máxima que necesitan algunos cultivos para desarrollarse. Y por otro lado, qué tanto el impacto de las temperaturas mínimas que se encuentran afectando los cultivos en condiciones de aridez, y esto lo vamos a ver ahora. Entonces podemos decir que la temperatura es un factor determinante para el crecimiento y desarrollo de los cultivos. Bien, siguiente. En cuanto al clima, vemos la aplicación de un índice meteorológico, la cual toma como referencia la información termopluviométrica, que es el índice de aridez de Palma. Es un indicador importante y se basa en el concepto de oferta y balance hídrico. Siguiente. Acá tenemos los cuadros referenciales desde mayores, extremadamente húmedos, normales, hasta considerar cuándo es una sequía extrema. Siguiente. Los resultados y discusión han sido bastante interesantes y preocupantes. ¿Por qué? Porque en cuanto al cambio de uso del suelo, siguiente, vemos que los cultivos obviamente ha habido un incremento considerable, pero si nosotros entre el año 98 y el año 2010, pero ¿qué pasa con el ecosistema? El ecosistema prácticamente ha ido decreciendo, ¿no? Estamos hablando de unas pérdidas aproximadamente de un 75% también de bosque. Por otro lado, el incremento de las áreas degradadas, temperaturas sobre 35, 37, a veces 39, y estas ya son consideradas como críticas para cultivos de algodón y arroz, igual que en el caso de las temperaturas mínimas. Siguiente, bueno, aquí tenemos la distribución de las precipitaciones, pero, siguiente, en cuanto al comportamiento de la sequía, el índice de Palma, ¿qué indica? Indica, acá tenemos los picos más bajos que indican los años de sequía que se presentaron a nivel del valle, pero desde el año 2000 hacia adelante la frecuencia de sequías fue mayor. Por tanto, siguiente, año 90, 99, 2001, 2006 que se presentaron, 2007, 10 meses de sequía 9, obviamente esto tiene que ver con la frecuencia de precipitación a nivel del valle, enero, febrero, marzo hasta abril. Tenemos precipitaciones a nivel del valle, pero estas oscilan aproximadamente de 30 milímetros. No obstante, el índice de aridez indica una mayor frecuencia de sequías desde los años 2000 hacia adelante. Siguiente. En cuanto al rendimiento, hubo una relación directa entre el índice con los rendimientos. Mayor índice, los rendimientos bajaron y obviamente tenemos esta variabilidad. En cuanto al arroz, y es importante analizar, en el arroz hemos obtenido rendimientos que incluso han sido ligeramente elevados, en el algodón también, y esto un poco discrepa en cuanto a la superficie de cultivo, pero es importante pensar y de pronto proponer y analizar estudios posteriores, desarrollar análisis entre la cantidad de fertilizante que gasta un agricultor y el rendimiento que ocupa, y esto obviamente se va a tener que relacionar con la capacidad de uso y el potencial de pérdida de suelo que estamos teniendo en el valle. Siguiente. En cuanto a la vulnerabilidad de los cultivos, vemos que este cultivo, tanto el arroz como el algodón, básicamente el arroz, van a ser susceptibles a estrés por calor, sequía y precipitación. Siguiente. De los dos cultivos, el que tiene mayor vulnerabilidad es el algodón.
arroz necesita más agua y tenemos menos agua, ¿no? Siguiente. Como conclusión, vemos que el aumento de sequías en el ámbito del valle es más frecuente. Las condiciones de aridez pueden traer como consecuencias ambientales beneficiosas para cultivos, como es el caso del algodón. Siguiente. El incremento de la salinización en campo, donde se sembró arroz, actualmente en campos abandonados. Y la desertificación representa la ruptura del equilibrio de los ecosistemas. A esto se debe de agregar como recomendación hacer un estudio económico serio y también un análisis en relación a la junta de usuarios. ¿Por qué? Porque nosotros damos unas recomendaciones que el arroz está generando problemas a los suelos por su manejo. El algodón es bastante vulnerable al proceso de cambio climático, pero acá hay una situación que tenemos cultivos alternativos por proponer y poder articular cadenas productivas. Entonces yo creo que corroborando lo que ya se ha mencionado en la mesa que hemos tenido hace poco, es necesario articular los procesos científicos o resultados que tenemos a mecanismos que puedan llegar al agricultor y establecer propuestas de desarrollo, porque el agricultor toma decisiones en función, no en función de los resultados que tenemos acá, sino en función de las oportunidades que tienen en el mercado. Bueno, muchas gracias. Muy buenos días con todas y con todos. Yo voy a concentrarme en las dos primeras conferencias, en las dos primeras presentaciones. La tercera, por un tema de formación profesional y alguna cuestión de originalidad, no lo voy a hacer. Primero, voy a tocar básicamente 7 puntos que tratan de sumar y sintetizar estas dos presentaciones. El primero, respecto a la metodología, donde hay que felicitar, como es el espíritu del CEPE que se recordaba ahora, respecto a los equipos jóvenes y a los equipos con experiencia. Creo que es valioso y que nos muestren desde su experiencia y desde su juventud las evidencias de casos y en ese sentido. Creo que es importante para entender el tema. Un segundo aspecto ahí hay porque finalmente, y ha sido parte de la plenaria de la mañana, y que podemos concluir que no hay metodología universal y que hay que seguir conversando para entendernos entre las tribus, como decía Juan Carlos. Y ahí creo que hay que hacer el esfuerzo, y por eso no hacer el análisis siquiera, puntualizaría algunas cosas de los dos trabajos, pero de manera general. Lo que nos evidencia en estas dos presentaciones es que hay un uso del agua y presentado como experiencia en dos escenarios. Uno de sierra, donde está centrado el tema de la agricultura tradicional, económica familiar, en el caso de la sierra, como el espíritu estrictamente económico y hasta animal, que decimos entre comillas, de la ganancia por la ganancia, sin respetar muchas veces los elementos de la convivencia de una sociedad. Un tercer aspecto que nos revelan estas dos exposiciones es un tema respecto al uso de los recursos naturales, si bien está centrado en el tema del agua y con ello el tema del manejo de la cuenca, fundamentalmente en el concepto, es importante entender que nos falta mucho para avanzar. A veces simplemente las evaluaciones nos dicen cuánto de temperatura, cuánto de precipitación, pero desconocemos y cuál es la particularidad del suelo. En cambio, nos sigue quedando la duda en el caso de la zona andina, donde se manifiesta en el trabajo de campo y en la sistematización del mismo, que hay una parte alta que está alterada, evidentemente, y con ello todo el tema del cultivo y de los cultivos, y de otra una parte media que se maneja más con riego, pero que cuál es la conexión entre los dos, ¿no? Y ahí poco sabemos.
y esa es una advertencia también para el caso de Piura, cuando se habla, y hay una advertencia ahí de que hay que estudiar los acuíferos, por ejemplo, y comunicarnos esa información. Muchas veces estos estudios existen, pero pertenecen a las empresas que tienen algún nivel de interés ahí. Un segundo aspecto entonces que nos revela este manejo de los recursos naturales es en relación a la sustentabilidad en su uso, ¿no? Y ahí tenemos que lo que están generando son conflictos. En algún caso de la sierra, el conflicto viene porque el problema de la disponibilidad de tierra por el crecimiento de la población, por las escasas oportunidades que tiene, en este caso genera que el incremento de la población sobre una unidad física fija, como es el tamaño de la propiedad, se va dividiendo entre los hijos y presiona, y ahí hay un problema serio por resolver. Y en el caso del Valle de Ica, los conflictos vienen por un tema de que no está aclarada debidamente la propiedad. Y esa es una cuestión que, como los mismos autores de este grupo multidisciplinario reconocen, siguiendo a Molinga, hay un tema del análisis, del enfoque metodológico del tema respecto a los derechos de propiedad, los arreglos institucionales, cómo está el tema de los recursos hídricos y los medios de subsistencia en una sociedad, como también se planteó ayer en una de las mesas, cuánto es este efecto distributivo si es que apostamos por una actividad para mantener a una sociedad que demanda bienes y servicios para acceder también a través de ingresos a un nivel de vida adecuado o digno, y el tema de lo social en general vinculado al tema de los recursos hídricos, ¿no? Entonces ahí hay también el tema referente al uso de los recursos, los conflictos y las racionalidades que nosotros vemos en relación a ello en los dos escenarios. Un cuarto elemento de estas dos presentaciones que distingo está el tema de la institucionalidad. Y está el tema de las reglas, las normas o las leyes, como se llama, y que van a determinar los derechos de propiedad en un sitio comunal y en el otro vía el mercado. Y lo que notamos es que hay una diferencia entre las reglas versus la vida de la institucionalidad y la capacidad misma de la sociedad establecida a nivel de las organizaciones que puede establecer. Y allí todo otro conflicto. No hay una organización para producir, para comprar y para vender, y de otra parte, cuando existe esa organización, tiene sus intereses creados, y algo planteaba de ello María, en el sentido de que sí, pues, los recursos naturales en el país, de los que están debajo de la superficie, son del Estado, y ahí el tema de aguas subterráneas, e incluso en el tema del agua, aparece como ya una propiedad privada, en el caso de las juntas de usuarios, que se planteaba en la última exposición, y hay que repensar qué estamos haciendo en relación a las juntas de usuarios, hasta dónde, y el conflicto en el tema de las aguas subterráneas viene precisamente por eso, por la autonomía que tienen estas juntas de usuarios, de los que hacen el uso, son los que toman las decisiones. Entonces no hablemos de un agua pública, sino hablemos de un agua privada, y ahí está todo el tema de organización. La tecnología es otro aspecto que se vincula en estos dos trabajos. Y sería genial tener diagramas similares en los demás estudios, porque estamos tratando sistemas complejos, de muchas variables, de muchos actores, pero de todo eso estamos tocando solamente de algunos aspectos, ¿no es cierto? Sin embargo, yo dicto un curso de principios del público sistémico, acabo de entrar primero, vamos por la segunda vuelta, y una de las cosas que hemos descubierto es que es importantísimo cuando uno dibuja diagramas explicar qué significan las flechas, porque las flechas pueden significar muchísimas cosas. Una flecha puede significar secuencia, puede significar influencia, puede significar jerarquía, puede significar flujo material, energético o informativo, puede significar causa-efecto, puede significar una derivación conceptual. Las flechas son el diablo en los detalles de los diagramas. Algunos juicios de valor. En el trabajo de la luz se dice mala distribución anual de lluvias. No puede existir pues, una mala distribución anual de lluvias. En todo caso será mala para los objetivos, ¿no? Si quería salir a pasear y cayó la lluvia, es mala para mí, pero si lo que estaba era que se regase ese frío, es bueno, ¿cierto?
En el texto de Teresa y sus colegas se sustente en algunas afirmaciones, ¿no? Como por ejemplo se dice, la producción agraria de Pampachaca y Moya es similar o más bien similar. Cifras al campo, las percepciones de tendencias en cambio climático de los campesinos son mayormente similares a los cambios observados por el SENAI y el IGP. Pruebas al campo. Sería extraordinario tener una tabla donde se sumaricen los entrevistados y se les categorice por tipo de respuesta, ¿no? Algo de ese tipo fortalece mucho el argumento que igualmente yo creo que es sólido. Ahora, pasando a otro tema, pasemos de la antipática crítica de los colegas a los tres temas centrales que tratan estos estudios. Por un lado, las manifestaciones locales de cambios globales, los conflictos socioambientales, y los términos prácticos a donde nos conducirían estos estudios de movimiento. Los tres estudios tratan de manifestaciones locales de cambios globales. Cambios globales, en plural. No estamos viendo un cambio global, sino una globalización. La hoja de Pucho habla de respuestas campesinas al cambio climático, particularmente a cambios en los patrones de temperatura y precipitación. El trabajo de Yura habla de un proceso global de la desertificación y la pérdida de tierras agrarias productivas, proceso global, ¿no es cierto? Y más bien una falta de adaptabilidad aparentemente o de sostenibilidad del proceso que está ocurriendo con el cambio de un cultivo a otro. Es decir, estamos hablando de un proceso que está relacionado con el cambio climático, que se puede intensificar y empeorar con el cambio climático, pero que es un proceso global independiente al cambio climático, eso es lo que es importante, ¿no? Y en ICA estamos hablando de la globalización de mercados de bienes y la corporativización de la agricultura, la concentración de la gran agricultura en pocas manos, de las famosas agrobusiness. Lo interesante de los tres estudios es que mencionan, por lo menos mencionan en muchos casos, en dos de los casos por lo menos analizan los elementos locales de la dinámica local. Aquí en Perú, un grupo de colegas, estamos hablando del extractivismo y del enunciado del extractivismo. Es importante definirlo con claridad para que no nos confundamos con otras formas de ver lo mismo, ¿no? Estamos hablando de un modelo de crecimiento económico basado en la exportación de minerales e hidrocarburos, es decir, recursos no renovables con nulo o poco valor agregado. Modelo en el cual las rentas y la inversión pública, es decir, el rol redistributivo del Estado, es fuertemente dependiente de los ingresos obtenidos en las inversiones extractivas, lo cual conduce a que para acelerar el crecimiento tengo que intensificar la extracción, ¿no es cierto? Incluso despreciando los límites y minimizando las salvaguardas sociales y ambientales. Pero además el extractivismo es una ideología, es una forma de ver el mundo, ¿no? Que afecta también a los recursos naturales renovables, como es el caso de los acuíferos, como es el caso del agua. Todo renovable es tratado como sujeto de extracción sin considerar el costo creciente y los impactos negativos, ni considerar los ritmos naturales de reposición y de reproducción de los recursos. Se ha desarrollado alrededor del tema del agua y del agrobusiness un excelente concepto que lo menciona es el agua virtual, ¿no es cierto? Porque claro, uno dirá, no exportamos agua, exportamos espárragos, pero realmente detrás de esos espárragos lo que hemos hecho ha sido gastar una enorme cantidad de agua, obtener un subsidio de la naturaleza y no incorporamos el costo, bueno, la sociedad paga ese costo y lo paga, entre otras cosas, en forma de conflictos, ¿no? Obviamente el extractivismo se ve exacerbado con la globalización, ¿no? Llega de hecho a ser hegemónico hasta el punto que en India tenemos gobiernos de izquierda que son extractivistas, ¿cierto? Es decir, estamos hablando de neoextractivismo. Luego tenemos el tema de los conflictos socioambientales, ¿no? En este caso la medida por acceso al agua, la competencia por acceso a la tierra, sobre la base de enormes desigualdades para empezar de acceso. Ustedes han visto las tablas, ¿no es cierto? Pero también vemos una tensión, y estas son las dos últimas cosas que quiero decir. Tensión entre dos modelos de respuesta. Nos adaptamos, es decir, aceptamos que esas son las reglas del juego que se hace el mundo y nos adaptamos, ¿no? O
denunciamos el modelo y buscamos reformularlo, ¿no es cierto? Y los trabajos nos muestran ambas posibilidades, pero también los límites de ambas posibilidades, los límites de la posibilidad de adaptarse a los campesinos, la necesidad de denunciar el modelo frente al agribusiness. Y en ese sentido, como ya leemos en el estudio de Teresa y su equipo, es bueno que también leamos al mismo tiempo el estudio de Ocrairo, de Progreso y de CETES, ¿no? Que está puro positivo en el que participó, donde ellos en la base del árbol de problemas identifican fallas sistémicas dentro de los actuales modelos de globalización y desarrollo. En otras palabras, la madre del cordero no se va a solucionar simplemente con adaptarnos. En términos prácticos, un elemento fundamental de todo lo que hemos visto es que no existe un sistema adecuado que conduzca de la evaluación del recurso en su estado a decisiones políticas de cómo se debe usar el recurso. En otras palabras, la ciencia, el conocimiento que debería informar todas estas actividades y la gestión de recursos no ocurre o es puesta de lado. Y en ese sentido, para este nuevo gobierno que acaba de ingresar, eso significa que debemos impulsar y promover que concentre y articule en un solo sector, probablemente en el Ministerio del Ambiente, todos los institutos de investigación, incluyendo el Instituto del Mar del Perú, todos los procesos de licenciamiento ambiental y las funciones de supervisión y monitoreo de las actividades extractivas. Ecológicos del Cusco. En el trabajo que se ha presentado en Plato de Concho me parece un buen trabajo. Sería mucho mejor, ¿no? O sea, para darle, digamos, mayor valor académico, científico, en tanto es un tema complejo. Sabemos que en los Andes los campesinos utilizan frente entre comillas, a lo anormal, entre comillas, del clima, que es una situación dada que no se puede modificar, sino que hay un proceso de adaptación de años. Y a eso responde, por ejemplo, la agrobiodiversidad. A eso responde el movimiento de las semillas que bajan, suben. Entonces, concretizar. Hubiera sido bueno, por ejemplo, trabajar con el apoyo de un antropólogo para ver por qué es que tienen siembras adelantadas, siembra chica, siembra grande, siembra atrasada, porque tiene que ver con las primeras lluvias grandes y lluvias atrasadas. También tiene que ver para asegurar el sustento local, por qué siembran arriba el Jabán, Chaupi y Ura, el Chura, el Ojo y el Yaqui, o sea, zonas secas, más o menos, y húmedas. Esto es clave en el estudio que hay hecho, me encanta. Si se le pone dentro de ese mar las estrategias que le han llamado tradicionales, pero son conocimientos, el aporte al conocimiento global, y en eso hay que trabajar en los puentes epistemológicos, porque hay un conocimiento andino con el conocimiento científico europeo occidental. Entonces yo sugiero eso. Y en el caso de, me gustó la última parte, ¿dónde se irán los próximos agroexportadores capitalistas? Que no es malo el capital, pero que tiene que estar ligado pues, a modelos de desarrollo desde adentro. Miren, estoy convencido de que en el caso de papas, toda la papa mejorará, requiere mucho más agua que las papas nativas. Tenemos la APE nacional y no hay INCA. En Piura sí hay, pero solo algunas manchas nomás. En el caso de Piura corrobora lo que se ha planteado y que hay un proceso de desertificación. Es decir, que estamos en una situación de muerte anunciada. O sea, el proceso de desertificación tiene que ver con el secamiento de los acuíferos, tiene que ver con cultivos como el arroz, que requiere mucha agua, y frente al algodón, pero tenemos alternativas, que el maíz, a pesar de que es más exigente en agua, pero no tanto como el arroz. Si nos gusta el arroz, habría que trabajar en el arroz de secano que se siembra en los valles, en la selva alta, en la ladera. O sea, si nos hemos acostumbrado a comer arroz, entonces hay que buscar alternativas. Y lo mismo en crianza. En INCA tengo entendido que la compra de tierra se para el Estado justamente porque hay esta veda, pero aún hay tierras para seguir expandiendo la frontera agrícola.
¿no? El acuífero podría recobrar sus niveles normales y debería ser levantada, en ese sentido continuar los ingresos extranjeros en la zona. Y otra pregunta puntual es sobre la Huaspi, ¿no? Si la Huaspi trabaja con estos, los usuarios de la Huaspi son los dueños de los pozos, que son pozos privados, entonces no hay distribución, no hay pago, ¿cuáles son sus funciones? Sí, bueno, como decía, cuando tú mencionas las profesiones de las comunidades campesinas en relación a la variabilidad climática y el cambio climático, ¿a qué tipo de sujeto social te estás refiriendo? O sea, es decir, todos los sujetos campesinos perciben de la misma manera y cuál es el grado de vulnerabilidad de cada uno de ellos. Por otro lado, luego señalas que las familias más vulnerables son las familias más pobres, pero en realidad, utilizar ese término de pobreza, yo quizás lo vería un poquito más con pinzas, quizás, ¿no? En el sentido de, por ejemplo, en una comunidad de Huacuyo, que queda en Arequipa, que estuve hace unos meses, en este caso, había comunidades de pastores que tenían una gran extensidad tenían terrenos muy extensos, y ellos se verían mucho más afectados frente a personas que tenían pequeños terrenos. Por ejemplo, ellos utilizaban o se dedicaban a la crianza de ganado mejorado, y para utilizar ganado mejorado se necesita el pasto mejorado. Pero el pasto mejorado también se ve afectado por el tema del cambio climático o los elementos del clima, y ello por consecuencia afecta al ganado, y por lo tanto, entonces ellos se verían mucho más afectados a campesinos que se dedican a ganado criollo, pero también puede dedicarse como otra actividad agrícola a la actividad pastoril, ¿no? En cuanto a los datos, que también Ernesto menciona, que son muy importantes el tema de los datos, y en ese sentido, bueno, yo corroboro lo que Ernesto menciona, ya que los datos son mencionados en diferentes niveles, ¿no? Tenemos, por ejemplo, cuando mencionabas a campesinos que te decían que hace 4, 3, 10 años, 20, 30 años han notado cambios en el clima, pero por otro lado también están los sujetos campesinos ancianos, los mayores, que ellos ven el tema del tiempo en dos momentos. Ellos te hablan de antes y una hora. Y cuando te hablan de antes una hora, es importante situarlo en un proceso histórico, porque ellos te dicen, hace mucho tiempo vivía de una forma, pero ahora vivo de otra manera. Entonces, ese proceso histórico marca mucho para ellos, tiene muchos significados y significa muchas cosas, ¿no? Para ellos. Para terminar, bueno, finalmente tú señalas que el soporte de los conocimientos tradicionales necesita de un soporte cuantitativo. Pero estos conocimientos, yo creo que los conocimientos tradicionales, los conocimientos locales, tanto como los conocimientos científicos, cada uno tiene su lugar, para empezar. Y por otro lado, yo creo que es mejor no compararlos, porque ello provoca que existan relaciones jerárquicas entre ambas, y bueno, desde el lado donde se enuncian los discursos de los campesinos, terminan vistos como meras percepciones, y en los discursos científicos son dados como una verdad, ¿no? Y yo creo que en realidad se tiene que ver un espacio en donde se encuentren los conocimientos campesinos, donde dialoguen y donde se incorporen. Gracias. Yo quisiera hacer una reflexión. Se ha traído aquí el viejo conflicto entre la agricultura y el uso de los recursos naturales. Cuando la agricultura se inicia, paralelo, para poder resolver los problemas que trae, aparece el gobierno, y esa es la primera sociedad. Entonces, en este conflicto, lo primero que tenemos que trabajar es sobre qué políticas públicas se deben trabajar para el tema agrícola, que como algunas veces algunos autores dicen que en el Perú existe una patología de la política pública en el sector agrario. Esa es la primera parte. Todos los agrónomos sabemos que con 6 moléculas de anhídrido carbónico más 6 moléculas de agua vamos a tener glucosa, y por lo tanto vamos a hacer materia verde utilizando agua. Lo que exportamos es agua y lo que comemos es agua a diferentes cantidades. Yo pienso que en el tema de ICA, en el tema de la depresión, tiene que haber un balance también de estos acuíferos. Cuánto entra, cuánto sale y cuánto se lleva del exportador, y ahí poner de repente un impuesto. Y sigue teniendo la parte de la política pública. Ahí hay en todo, la caja negra,
insumo, producto, proceso. Es la segunda. La tercera parte es el año de 1981. Yo fui a estudiar en Israel, Río Unificado. Y yo hablaba en esa época con mis profesores que Perú en unos 25 o 30 años iba a venir el boom del río unificado. Ica ha sido el primero. En Piura, por ejemplo, a aparecer las cañeras. Mañana alguna gente va a ir a Caña Brava. Van a ver que ahí ha empezado con fuerza en Piura el tema del río unificado. No estamos en el tema del ahorro de agua para la planta. La planta siempre va a necesitar la misma cantidad de agua, ¿sí? De acuerdo al sistema de la evapotranspiración. Lo que estamos hablando es de una eficiencia de aplicación. Y al utilizar esa eficiencia de aplicación, entonces la tecnología es válida y aparecen los marcos conceptuales. No sé cómo, no estoy atento cómo se apellida mi amigo que está en la naranja, que parece defensa civil. Entonces, ahí está entonces el marco conceptual. Yo le diría, en este marco conceptual, ¿qué es desertización y qué es desertificación? Y ahí me quedo. Yo tenía una pregunta para el primer expositor, y es que me parece que se ha concentrado en las estrategias familiares, pero quería saber si ha tenido oportunidad de estudiar las estrategias suprafamiliares, comunales o inclusive a nivel de las cuencas que ha estudiado para enfrentar estos problemas con respecto al agua y el cambio climático. Y en esa línea también quería preguntarle si ha tenido oportunidad de poder rastrear los cambios en los mecanismos de resolución de conflictos en ese lapso, digamos, de 10 o 15 años, ¿no? Y también luego con respecto a las ponencias sobre Ica y Piura, me parece evidente, ¿no?, en la línea de lo que ha dicho el doctor Raez y el doctor Montoya, que ya no va a ser suficiente declarar a los valles en emergencia hídrica. Lo que hay que hacer es declarar a la propia política hídrica del Estado en emergencia, porque este modelo lo ha llevado sencillamente a un estado comatoso, ¿no? Y de lo que se trata es precisamente de, por ejemplo, introducir conceptos tan importantes como el de agua virtual, no solo para estudiar lo que pasa con la agroexportación, sino también lo que pasa con la minería, para determinar en función de estos nuevos conceptos que son tan importantes una política hídrica realmente alternativa. Tenía una pregunta para los tres casos, y era el tema del costo del agua. Entiendo que en el primer caso no se paga por el agua, en el segundo caso en los pozos uno paga por hacer la perforación, pero no me queda claro si se paga por el agua en sí. Y en el tercer caso creo que se paga por hectárea y no se paga por cultivo. O sea, hasta donde me acuerdo, en algunos países, creo que también es ahora posible equivocarme, daba lo mismo sembrar algodón que arroz, porque por agua pagabas exactamente lo mismo. Entonces, digamos, el costo del agua está como un problema que podría ayudar a regular eso, y quería saber si lo han considerado o cómo lo ven. En caso de la desertificación, el concepto entre desertización y desertificación, hay un debate bastante interesante, pero si nosotros hagamos una definición un poco conceptual, uno se orienta más a un tema natural, la conversión a desierto de una manera natural, y la desertificación es orientado más al aspecto antrópico, humano, como el hombre está acelerando este proceso natural a conversión de desierto. Asimismo, en cuanto a la tarifa del agua, estamos hablando de la Junta de Usuarios cobra por hectárea, ¿no?, en nuestra región. Asimismo, vemos que la otra pregunta, y es importante, la articulación entre la frecuencia de sequías es mayor y están las políticas, pero la articulación es, creo, el desafío de todos nosotros. Mencionaba y había una participación que Piura, el Valle de la Piura, no solamente fue algodonero, ahora es arrocero, pero hay cultivos que podemos diversificar y tener oportunidades de mercados interesantes, ¿no? Las menestras, el maíz, en la cual los gastos de recurso hídrico es menor. Pero aquí tiene que ver un tema de mercado, un aspecto, un trabajo directo con el agricultor. Hay que pensar qué tanto le interesa a la gente que maneja el recurso, la
de usuario le conviene que el agricultor siembre arroz o siembre algodón. Ahora el algodón, esta campaña ha sido excelente, ha sido un año realmente algodonero. Pero ¿cuánto sembraron? ¿Cuánto se sembró de arroz? ¿Cuánto se sembrará arroz en el futuro? Vemos por otro lado que el algodón es muy vulnerable a estrés por sequía, por temperatura, por precipitación. Entonces existen esas dos condiciones que claro, ¿cuánto vamos a tardar en poder hacer una adaptación? Pero pensemos también en el agricultor, en el aspecto económico. Y eso yo creo que es la reflexión que se trata de este estudio. Gracias. Como lo que le mencionáis, realmente algo que quería llamar la atención y es porque estuvo en el balance de la mañana, trabajar en equipos interdisciplinarios. Ustedes no han visto a mis colegas, pero les pediría que se levanten y para que sepa cada uno quién es. Bueno, tienen al doctor David Mayer, que es sociólogo, al doctor Eric Rendón, que es economista, y al ingeniero Javier Chong, que es ingeniero especialista en aguas subterráneas. Este esfuerzo de trabajar de forma interdisciplinaria es muy importante porque no se trata que cada uno escriba lo que sabe independientemente del otro, sino que cada uno de nosotros tiene una experiencia única de manera distinta y lo que hemos hecho ha sido conjugar los distintos conocimientos que cada uno tiene. Entonces, esa es la forma de trabajar. O sea, lo que aquí dijeron, el tema de recursos naturales y particularmente el agua tiene una dimensión físico-técnica para abordarlo solo desde el punto de vista técnico o solo desde el punto de vista social. Entonces, el hecho de trabajar en equipos interdisciplinarios te da la posibilidad de tener un conocimiento mayor. Ahora, ¿por qué era importante trabajar en un equipo interdisciplinario este tema de los acuíferos? Bien, en general el tema del agua es poco conocido, en general. La gente lo único que sabe es que si viene el cambio climático nos vamos a quedar sin agua, pero no saben de políticas en relación al agua, no saben la legislación de agua, no conocen. Y si no conocen el tema del agua, menos aún el tema de los acuíferos. Entonces, para este tema era importantísimo juntarnos con un equipo interdisciplinario porque, o sea, sí tiene, digamos, se juega mucho con la desinformación. Eso es muy importante. En general, las políticas públicas juegan mucho con la desinformación al público. O sea, podríamos decir, no hay crisis del agua en Ica, pero si tú le muestras un estudio serio de que si hay crisis, que el acuífero está en crisis, y le muestras a los mismos ingenieros de nada o a los mismos que trabajan, es distinto a que simplemente seamos un científico social que digamos está sobre el dato de la región y no le hace caso. Entonces, esa es la riqueza de trabajar en un equipo interdisciplinario porque tienes todos los datos, los elementos para trabajar. Entonces, por eso le decía la riqueza de trabajar sí en forma interdisciplinaria. Y rapidito quería contestar digamos, la respuesta a Suri. Primero que me preguntó, bueno, si los árboles portadores no encuentran más agua en el acuífero, ¿se van a ir a otro valle o si hay recarga en el acuífero se pueden quedar? No sé si quieres responderlo tú, Javier. O sea, ¿el acuífero es fácil de ser recargable? Hay más extracción que la recarga de la vega, ¿no? Ese es el motivo del detonante, ¿no? Y lógicamente la vega no va a solucionar el problema porque hay cultivos instalados, fondos instalados. Después, otro aspecto importante es la diferencia entre el agua subterránea y los pozos. Los pozos, los dueños lógicamente son los agroexportadores, pero el agua subterránea sigue siendo patrimonio de la nación. ¿Y para qué entonces crea la Junta de Usuarios? Bueno, de ICA salió la propuesta para que en la nueva ley aparezcan los artículos de las aguas subterráneas. Tiene tres objetivos, sobre todo el pago de la tarifa de aguas subterráneas, ¿no? Que es el monitoreo, la recarga del acuífero y la gestión misma del acuífero, ¿no? La necesidad es de gestionar el acuífero, que es la fuente de agua. Bueno, sobre el costo del agua subterránea, el costo de extracción en ICA más o menos es 5 centavos de dólar por metro cúbico, ese es el costo. Aparte, ellos están pagando una tarifa, que es para la gestión del acuífero, lo que es la recarga, el monitoreo, y pues, ellos más o menos inicialmente
están pagando un céntimo de sol, ¿no? Por metro cúbico. Sí, que todavía no es lo ideal, ¿no? No sé si, bueno, yo quería enfatizar mucho lo del equipo interdisciplinario por lo de la discusión de la mañana, ¿no? Entonces, muchas gracias. A ver, pero solo voy a contestar algunas porque en realidad han sido bastante, ¿no? A ver, sobre el tema de nuevos conceptos están bien definidos, ¿no? Eso por una parte. Por otra parte, el tema de trabajar más con antropólogos. Bueno, yo soy antropólogo de formación antropológica igual que mi compañera, pero el problema de trabajar temas que son más complejos es el tema del equilibrio presupuesto, ¿no? Es súper complicado ese tema y nos hubiera gustado hacer mucha más rica la información, mucho más compleja y más completa, porque además es un interés por los propios protagonistas, ¿no? Es un compromiso que se tiene con ellos. Eso por una parte. Por otra parte, sobre muchas cosas metodológicas, parece, y sobre conceptos también que han abordado sobre pobreza. Sí, es un tema súper que tiene que agarrar con pinzas siempre y cuando, no tengas definido a qué te refieres con pobreza. Nosotros agarramos 6 tipos de familias, ¿no? Y de ellas tratamos de tipificarlas de acuerdo a los recursos agropecuarios que tuvieran, ¿no? Cada familia. Bueno, a partir de ahí hemos definido, digamos, el tema de escasez de recursos o pobreza, entre comillas, ¿no? Igual, cuando tú has dado el ejemplo del ganado, de la tierra, es eso, o sea, básicamente las cabezas de ganado, digamos, las iguanas que tienen, las parcelas que tienen los campesinos, también igualmente ese tema de educación, cuán accesible es la educación para ellos, a pesar de que la ciudad de Ayacucho está súper cerca, no todos los campesinos tienen la facilidad de llegar a una educación superior, sobre todo. ¿Qué más quería decir? Sobre si estudiamos el tema de conflictos locales, bueno, súper difícil también agarrar otro tema y poder abordarlo. Lo que sí pudimos en los 15 años, me dijo, ¿no? Lo que sí pudimos palpar es una cuestión que atraviesa el estudio, pero que no la consideramos, es que Pampachacra antes fue una hacienda, no una gran hacienda, una hacienda pequeña, porque Ayacucho está caracterizado simplemente por eso. Y que anteriormente Ayacucho hasta cultivaba alfalfa, ¿no? Entonces Ayacucho, disculpen, Pampachacra ahora es un lugar muy árido y no hay lluvia, cuando hay lluvia tratan de aprovecharla al máximo, pero pues la producción no es la misma. Ahora, hablamos también del tema de asociaciones, de organizaciones. Ese es un recurso también algo institucional muy importante en el lugar que no existe. Las asociaciones de agricultores es muy limitada, ¿no? Y eso es algo que también, digamos, no da soporte a mayores estrategias, ¿no? para poder, digamos, cambiar estos cambios que están habiendo en el clima, ¿no? Bueno, eso sería todo, de verdad, y muchas gracias. Tomo las palabras de Rodrigo, que ha calificado con su acierto esta vez una mesa muy fresca, y pido un aplauso para los expositores y los profesores.